Muy buenas a todos y bienvenidos a la cocina de Alberto. Hoy estamos de inauguración en el canal, así que vamos a preparar unas galletas muy especiales que triunfan siempre y están para chuparse los dedos. Os adelanto que la receta es adictiva. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes: 410 gramos de harina de trigo, 130 gramos de azúcar moreno, 130 gramos de azúcar glass, 5 mililitros de esencia de vainilla, chip de chocolate al gusto, 300 gramos de chocolates, en mi caso chocolate blanco y chocolate negro, un bote de crema de cacao de avellana, tipo Nutella, 190 gramos de mantequilla, 2 huevos, una pizca de sal y 10 gramos de levadura en polvo. Aquí os dejo todos los ingredientes, aunque también los tenéis en la cajita de la descripción. Primero vamos a empezar con la crema de cacao. Con un sacabolas de helado o con 2 cucharas, como en mi caso, vamos a poner sobre un papel vegetal bolitas de la crema de cacao que prefiramos. En mi caso he elegido Nutella. Vamos a hacer unas 12. Cuando las tengamos todas, las llevaremos al congelador mientras preparamos la masa de las galletas. Bien, empezamos mezclando los ingredientes secos: el azúcar glass, el azúcar moreno y la mantequilla. Es importante que esté fría. Y ahora, con la batidora, integraremos todos los ingredientes. Como veis, cuesta algo más de integrar al estar fría la mantequilla, pero cuando veáis el resultado final merecerá la pena. Ahora es el momento del chocolate, que trocearemos al gusto y añadiremos a nuestra masa. Ahora integramos bien con una espátula para que queden todos nuestros ingredientes bien adheridos a la masa. Añadimos los chips de chocolate al gusto. Yo he cogido poquito, pero podéis ponerlos hasta arriba. Y ahora llega el momento de añadir la harina, que tamizaremos. Os aconsejo que lo hagáis poco a poco, ya que si os pasáis de listos podéis poner la cocina hecha un Cristo. Integramos bien con la batidora o con una espátula, lo que os sea más cómodo. Tiene que quedar como con esta textura, como con una especie de polvo. No os preocupéis porque es lo que queremos conseguir. Ahora vamos a añadir la levadura en polvo, los 2 huevos, la esencia de vainilla e integraremos. Ahora trabajaremos la masa con las manos. Como veis, nos queda una masa de este calibre. Ahora vamos a pesar la masa de las galletas. Las haremos de unos 115 gramos aproximadamente. Una vez que las tenemos todas, sacamos la crema de chocolate de avellana que metimos en el congelador al principio de la receta. En mi caso he usado Nutella, ya se han endurecido lo suficiente, así que podemos trabajar con ellas. Cogemos uno de los trozos de la crema de cacao congelado y lo envolvemos con una de las bolas de la masa de galletas.
y repetiremos con el resto hasta que acabemos con todas. Con las galletas ya terminadas, las llevamos al horno con calor por arriba y abajo a 180 grados durante 15 minutos. Así conseguiremos esa cubierta tan crujiente por fuera y esponjosa por dentro. Yo pondré 6 en la bandeja para que no se solapen. Mientras esperamos a que se horneen, guardamos el resto en el congelador y cuando te apetezcan bastará con dejarlas a temperatura ambiente unos minutos, hornear y listo. Mirad cómo van creciendo nuestras galletas en el horno, qué buena pinta. ¿Y ya han salido del horno? Puf, tienen una pinta y huelen. Mirad cómo quedan por dentro. Y la explosión de la crema de cacao. Puf, estoy deseando probarla. Madre mía, qué pedazo de receta. Espero que la hagáis en casa. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis darle al dedito arriba y suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y así me ayudaréis a que siga subiendo recetas tan sabrosas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo y que viva la comida.